¿Qué tal? Saludos y bienvenidos. Estamos aquí, pues, a punto de comenzar una plática, una ponencia muy interesante en esta transmisión. Entonces, a toda la familia IFAD, a todos los internautas que ya están con nosotros en esta transmisión, pues les pido que nos acomodemos, ¿no? Pongamos ahora sí que todo a gusto para entrar a este tema que nos va a estar transportando a uno de los rincones más interesantes de lo que es el arte visual actual. ¿Quién nos va a estar dando esta plástica? Esta plática, perdón, una gran artista visual y amiga, Paulina Padilla. Déjenme hablarles un poquito de ella para que de esta manera entendemos mejor, ¿no? ¿Qué es lo que nos está compartiendo en esta plática titulada El poder de la memorización contra la adversidad? Entonces, un poquito de Paulina, artista mexicana de sangre árabe y nacionalidad estadounidense, actualmente viviendo en Toronto. Dentro de todo su, vamos a decir, camino, ¿no? Ella ha aprendido a interpretar las estructuras sociales y políticas en las que se ha visto inmersa. Y esto la ha llevado a problematizar las distintas dinámicas de poder que todos como sociedad ahora sí que nos vamos viendo inmersos, en las que vamos ahí interactuando. Debido a esto, ella ha experimentado la censura en distintos entornos sociales y por esto la ha llevado a entender que la vulnerabilidad a veces se encuentra en la piel que habitamos, ¿no? En la manera en que vamos viviendo nuestra vida cotidiana. Con esta razón, mucha de su obra utiliza la figura de mujeres fragmentadas o ligeramente deformes. A veces se encuentran alisadas o alargadas. Este concepto lo aplica justamente como una representación de un espacio físico o un lugar emocional en nuestras cabezas en relación con el enervante clima social y político de nuestro mundo. Un gran gusto tener a una invitada, pues con esta gran trayectoria, con este gran nivel de producción artística. Paulina, muchas gracias por ser parte de este festival IFAD. Hola, muchas gracias Luis. Primero y antes que nada quiero agradecerle muchísimo al IFAD por haberme invitado como ponente en su quinto Festival Latinoamericano de Artes Visuales. Y bueno, muchas gracias por haberme presentado de esa forma. Bueno, yo soy una artista visual y una educadora. Y antes de empezar con cualquier cosa, bueno, tengo esta imagen aquí en las slides, no sé si las están viendo, pero bueno, esta es una de mis pinturas favoritas que se llama Pausa. Es un óleo sobre lienzo, que es mi técnica favorita, y es una pieza bastante grande que mide como 2 metros 10 por 1,30 más o menos. Entonces, como tú nos platicabas hace rato, hay muchos temas que inmediatamente se nos introducen, como es la figura, en general la figura humana, pero en específico la figura de la mujer. La naturaleza, que en esta pintura me parece que se encuentra bastante tensa y que tiene unos colores casi tóxicos, ¿no? Hay muchísimo color neón y hay muchísimos puntos de tensión. Entonces, antes de meterme de lleno a qué es lo que hago yo, les quiero platicar un poquito de qué es la memorización y qué es la adversidad, porque son temas que podemos definirlos de formas muy diferentes. Entonces, diferente de la memoria, la memorización es una acción, es la acción que nosotros tenemos para retener y mejorar nuestro entendimiento del contenido que vemos, es decir, de la información que tenemos. Entonces, es una forma de adquirir, recuperar y almacenar información. Y esto se da muchísimo con el arte porque normalmente cuando nosotros tratamos de generar una memoria, lo hacemos a través de o la repetición o la representación, que puede ser una ilustración, puede ser una pintura, puede ser una fotografía. Y bueno, la adversidad yo creo que simplemente es algo poco favorable, que generalmente es temporal, pero bueno, hay muchas diferentes definiciones. Entonces, antes que nada, quiero empezar a introducir este texto que escribió Glauber Rocha en Brasil en 1965. Y bueno, es un texto que realmente cuando yo lo leí, no crean que vamos a hablar de cosas tan pesadas toda esta conferencia, pero es solamente una cita que me pareció bastante impactante cuando la leí. Glauber Rocha está hablando específicamente de la producción del cine en Brasil, en esta tendencia que fue el cine nouveau. Y bueno,
ellos tenían una forma muy dual de ver el arte, donde ellos como contraponían lo que es el entretenimiento y el arte. O sea, ellos pensaban que algo no puede ser puramente entretenimiento y comercial y arte al mismo tiempo. Entonces, bueno, les voy a leer la cita. Dice, el observador europeo está interesado en la producción artística del mundo subdesarrollado hasta el punto donde se satisface su nostalgia por el primitivismo. Y ya que el primitivismo es híbrido, o sea, cambiante, se disfraza del legado del mundo civilizado. El primitivismo, es incomprendido debido al condicionamiento colonialista. Entonces, bueno, hay muchísimos puntos de esta cita que me parecen bien importantes. En primera, porque es que la audiencia inmediatamente se describe como un observador europeo. Eso me parece bien importante. Este texto, se me pasó a decirles, habla del cine brasileño, pero a mí me parece que se puede aplicar para la producción artística de todo Latinoamérica. Obviamente hay muchos artistas contemporáneos que responden a este tipo de diálogos un poco anticuados, de formas muy importantes, de formas muy de formas muy impactantes. Pero me quiero concentrar ahorita en la imagen, porque sé que muchos de los que estamos escuchando esta conferencia son productores culturales, productores de contenido artístico. Entonces, bueno, ¿a ojos de quién? O les quiero preguntar a ustedes, cuando piensan en la palabra primitivo o cuando piensan en la palabra civilizado, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? ¿Qué imagen? Y les puedo casi asegurar, si es que ustedes han vivido aquí en México, que este tipo de imágenes se nos dan de acuerdo a un condicionamiento colonialista que tiene que ver mucho con la historia. Pero bueno, también no es una forma de ver la vida que solo le pertenezca a México, definitivamente no. Le pertenece a Latinoamérica, a Asia, a África, probablemente también al Medio Oriente. Entonces, aunque esta lectura no habla de la pintura, quiero hacer una conexión con la pintura tradicional, es decir, la pintura del 1800. Entre todas esas pinturas, esta, la que se llama Olimpia de Eduardo Manet, es una de las pinturas menos tradicionales de esa época. De hecho, fue una pintura que cambió la historia del arte. No sé si alguna vez han tomado historia del arte, pero esta es una pintura que realmente es muy famosa y es muy discutida porque cambió la historia de la mujer y del cuerpo femenino con con una acción muy simple. Y lo que pasa es que la figura que está aquí desnuda, representada en la imagen, una de las dos figuras, te está observando fijamente, o sea, está consciente de que la estás mirando. Y esto, para toda la audiencia de ese entonces, que era gente muy adinerada, que iba al salón de la academia a ver todas estas pinturas cuando los grandes pintores las terminaban, por ejemplo Manet, todos se sintieron súper ofendidos porque se sentían muy retados de que se les estuviera presentando con la imagen de una prostituta. Entonces, ¿cómo es que ellos llegan a la conclusión de que Olimpia es una prostituta? Bueno, este es un ejemplo nada más para que vean qué tan importante es la imagen y qué impacto puede tener en el mundo realmente. Bueno, Olimpia lo que está haciendo simplemente es tapándose un poco, como que no dándote acceso completamente a ella, y su pose también es un poquito como que desafiante, ¿no? Y te está viendo a los ojos, entonces está consciente de que la estamos observando. Y esto es la primera vez en la historia del arte que esto se hace, en la historia del arte occidental, de todas formas, ¿no? Hay algunos símbolos en esta pintura que nos hablan de su posición social, por ejemplo, la flor, el collar, la pulsera, la tela sobre la que está echada, los zapatos, el regalo que se le está presentando. Y su también como que no está tan asombrada de los regalos que se le están presentando en ese momento, ¿no? Esto habla de que ella es una prostituta para clientes adinerados, como los que irían al salón a ver las pinturas de Manet. Entonces, bueno, esta pintura fue un escándalo, fue súper rechazada, criticaron muchísimo a Manet. Y otra cosa que se me hace bien interesante es que la otra figura, la otra mujer, la otra modelo que está representada en esta pintura, pues no se sabe mucho realmente de ella en la historia del arte. De Olimpia, es decir, la modelo que posó para Olimpia, se sabe su nombre real, se sabe que era una bailarina de ballet, se sabe que tenía una relación con Manet, sabíamos que posaba para distintos pintores, y de la otra modelo simplemente sabemos que se llamaba Laura, y ya. Entonces, bueno, ese es un pequeño ejemplo de cómo
La evolución de la imagen a través del mundo, pues ha cambiado muchísimo y también una sola imagen, es decir, una sola pintura, por ejemplo, esta, nos puede hacer conscientes o nos puede retar de pronto para darnos cuenta de que, bueno, o sea, si tú pones una Venus en Google, o sea, ¿qué es una Venus? Te van a salir millones, o sea, bueno, que sin exagerar, a lo mejor 500 pinturas de mujeres muy parecidas que están simplemente desnudas, eh, siendo observadas por el artista. Y todas estas mujeres pues están inertes, con la mirada perdida, muy pasivas y están puestas ahí como relajadas, como si realmente no estuvieran haciendo nada más, ¿no? Bueno, Venus realmente es la diosa del amor y la belleza, es un personaje de la mitología griega y fue una de las personas más retratadas a través de la historia. Yo no sé si ustedes sabían, pero uno de los temas que más encontramos en la imagen, es decir, la pintura en la historia occidental, es ya sea el paisaje y el desnudo femenino. Algo que se me hace bien interesante también es que muchos de estos desnudos están hechos por artistas que se identifican con el sexo masculino. Pocas veces vemos a mujeres pintando mujeres desnudas. Y bueno, como les platicaba, la otra modelo está simplemente está representada en esta pintura, pero simplemente como un símbolo más de riqueza, o sea, realmente, o de privilegio, o de acceso a la riqueza que tenía Olimpia, o sea, realmente no está siendo presentada como un personaje tan importante en esta pintura. Pero bueno, entonces para terminar de definir un poquito lo que yo creo que es la adversidad, encontré estas tres categorías de aspectos básicos que de acuerdo a la historia y la filosofía son lo que pueden llegar a haber dictado en algún punto cómo se desarrolla nuestra vida. Entonces, obviamente yo no estoy de acuerdo con esto, obviamente yo no lo celebro ni mucho menos, pero se me hace muy interesante definirlo como la adversidad, que creo que es lo que yo haría. De acuerdo a estas tres categorías o esta pequeña gráfica, digamos un detective que estuviera tratando de verla o adivinar la diferencia entre una persona A o una persona B, trataría de identificar primero antes que nada estas cosas. Cuál es el sexo y la orientación sexual de cada individuo, su edad, su posición social y su nacionalidad, que van un poco de la mano. Entonces, se me hace muy injusto realmente, porque estas son cosas que difícilmente cambian, o sea, difícilmente, excepto por la edad, que cambia constantemente, pero difícilmente puedo yo cambiar de nacionalidad, de posición, de posición social o de orientación sexual, o sea, es muy complicado. Entonces, yo definiría la adversidad como estas tres cosas. Y bueno, continuando un poquito con cómo nos adaptamos a esto a través de la imagen y cómo logramos cambiar la adversidad a través de las pinturas, hay unos conceptos sociológicos que me parecen súper interesantes. Por ejemplo, la hegemonía cultural. De eso voy a hablar bastante porque la hegemonía, perdón, básicamente es esta idea que tenemos, a lo mejor que no aceptamos, o a lo mejor que en algún punto cuando éramos niños creíamos, honestamente, que cierta cultura era superior a otra. Y eso es algo que no debemos de castigarnos duramente por haberlo pensado en algún punto, sino que es algo que se construyó hace mucho tiempo a través de muchas manifestaciones culturales, como la cultura popular, como el cine, como la música, como la literatura, como la ropa, las franquicias, la comida, las especias, los libros, etcétera. Pero bueno, algo que va muy de la mano es la interseccionalidad, que es, por ejemplo, con estos aspectos básicos que les puse ahorita en la diapositiva anterior, pues nosotros sabemos que hay ciertos aspectos, por ejemplo, hablemos de si eres mujer u hombre en México. Pues una de las dos categorías va a ser más fácil de navegar generalmente que la otra. Y no digo que esté bien o esté mal, que claramente está mal, pero ¿qué pasa cuando se interseccionan dos de estas cosas? ¿Qué pasa cuando la norma es que seas de cierta forma y si, por ejemplo, tu orientación sexual no es la de la norma y tampoco lo es tu sexo? Entonces se interseccionan dos aspectos poco favorables. Esto, en pocas palabras, es lo que significa la interseccionalidad. Entonces, bueno,
No voy a explicar todos de lleno, pero uno que me gusta mucho, por ejemplo, es la identidad flexible, porque como les platicaba, estas cosas son cosas que no podemos cambiar tan sencillamente. O sea, puedo mantener mi mismo sexo, mi misma posición social y, bueno, la edad, ¿no? Pero lo puedo mantener más o menos estable toda mi vida. Y esto no significa que mi identidad sea una, que sea fija, que esté ahí puesta en el tiempo y que no cambie. Todo lo contrario, o sea, las identidades van evolucionando todo el tiempo, todos los días. Entonces, este término me parece bien bonito, la identidad flexible. Y como todas estas cosas, junto con la memorización y la exotización, van muy de la mano de la globalización y del nomadismo. Porque, por ejemplo, entre más global sea una ciudad, entre más multicultural sea esta ciudad, menos hegemonía debería de haber. Otra cosa que es un poquito importante si es que eres un productor cultural es este término de la periferia. Entonces, digamos que hay un círculo cultural que es mejor aceptado generalmente o que había sido mejor aceptado en la historia. Bueno, si tú y yo no pertenecemos a ese circulito de cultura como que se desarrolló en algún punto como la norma, pues entonces quedamos en la periferia cultural. Y hay muchos artistas que pertenecen a la periferia y que hoy en día están siendo muy celebrados. Entonces, un ejemplo de estos artistas es Devan Shimoyama. Entonces, es este artista que tenemos aquí. Él estudió su licenciatura en la Universidad de Pensilvania, su maestría en Yale. Es bastante joven realmente para toda la trayectoria que tiene. Nació en el 89 y él, a través de la pintura, la fotografía, la escultura y el grabado, y también la instalación, explora las representaciones del cuerpo negro, queer, es decir, homosexual, y masculino, es decir, explora su identidad. Me parece que al hacer esto de forma constante, está respondiendo de una forma muy útil a la adversidad, ¿sí? A estos aspectos básicos que antes en la historia pudieron haber dictado nuestras vidas. Entonces, miren, les voy a poner un ejemplo de una pintura que él hizo. A mí su obra me parece increíble. Y también me parece que Devan es una persona que por experiencia propia entiende lo que es la hegemonía, entiende lo que es la interseccionalidad y entiende qué tan importante es memorizar este tipo de experiencia. Entonces, un ejemplo de una cita que él dice es esta, ¿no? Uso mi cuerpo para explorar la magia, para explorar la mitología, la historia, la intimidad, la alegría y el dolor. Esta pieza que está aquí se llama Millas y fue hecha hace poquito, realmente en el 2019. Entonces, la intención de Devon, lo estoy leyendo tal cual de su statement, es que su obra se perciba como algo deseable. Él busca celebrar los elementos que lo conforman y busca también investigar cómo es que, por ejemplo, todos los aspectos políticos de las comunidades a las que él pertenece, por ejemplo, la comunidad queer y la cultura afroamericana, cómo, cómo se interseccionan estas y cómo conviven en su vida diaria y de qué forma él lo puede celebrar, de qué forma lo puede hacer sentir como algo que se disfruta realmente, sin tratar de olvidar que todos estos elementos que incorpora pueden ser un poquito complicados. ¿Por qué? Porque si lo celebramos de más y no pertenecemos a estas comunidades, pues podemos caer un poquito en lo que es la famosa apropiación cultural. Entonces, a ver, vamos a ver otras dos piezas de él, pero antes, bueno, nada, les voy a terminar de definir este término un poco crudo y un poco anticuado, que es la hegemonía. Es muy similar a la violencia simbólica. Esta es una técnica que se usa por la clase dominante, es una forma de dominación para el resto de la sociedad, que culturalmente es diversa, naturalmente es diversa, y incluye una cosmovisión, es decir, esta como clase dominante tiene una forma de entender el mundo, es decir, tiene un set de creencias, de morales, de explicaciones, percepciones, institutos, valores y costumbres que de alguna forma se consideran la norma y que justifica su propio estado social, su propia política, su propia economía.
y se cree que es natural e inevitable, se cree que es perpetua, es decir, por siempre, y también se cree que es beneficioso para el mundo, para todo el mundo, en lugar de representar la hegemonía como lo que realmente es, que es un constructo social que beneficia únicamente a esta cultura, es decir, la cultura dominante. Entonces, otra cosa que me parece bien importante que entendamos como productores culturales es que la hegemonía era o sigue siendo en algunas partes del mundo hereditaria. Es decir, estos aspectos básicos de los que hablamos hace rato, pues hasta cierto punto se heredan y no son tan fáciles de cambiar. Entonces, bueno, pues este es un problema que viene desde la historia imperialista, desde la historia de la dominación realmente, del imperialismo, y es una forma geopolítica de dominación, pero es indirecta. O sea, hoy en día nosotros, yo considero que somos una colonia de la cultura dominante, que en este caso, en nuestra zona, por decir México, sería la cultura americana. Es una forma de dominación indirecta, ya que no somos realmente una colonia, pero consumimos toda la cultura y consumimos todas las imágenes que nos empapan todos los días, y que de cierta forma nos llevan a entrar a un estado político como de subordinación. Entonces, bueno, imagínense, si ustedes son fotógrafos, si ustedes son pintores, pues es algo que tenemos que tener en cuenta, porque está cambiando y se está empezando a celebrar que esté cambiando. Entonces, por ejemplo, vamos a ver estas dos pinturas de Devan. Me parece que Devan es una persona que entiende todos estos términos por experiencia propia y que se empodera él mismo realmente de una forma muy exitosa con estas imágenes. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de su uso de materiales. O sea, bueno, una cosa es su color, que obviamente es muy alegre, que es muy vibrante, pero si se fijan, bueno, aquí a lo mejor no se ve, pero él generalmente usa pieles naturales, o sea, como pelaje natural en sus pinturas, las incorpora como tipo collage. Usa también piedritas de fantasía, es decir, como joyitas falsas. Usa diamantina, usa usa pulseritas, usa muchas cosas de este estilo que normalmente no eran elegantes en una pintura, bueno, cuando hablamos de la pintura de 1800. Y lo que este tipo de materiales hacen es que sugieren una energía como alegre, una energía juguetona, una energía hasta cierto punto un poco infantil. Em, y la forma en la que él no olvida que este tipo de lenguaje puede ser un poco complicado es, por ejemplo, cuando pone estas piedritas de fantasía en los ojos. Fíjense en esta figura del lado izquierdo. Cuando pone las piedras sobre los ojos, si se acuerdan de la pintura de Olimpia, que era como que la mujer te ve y te entiende como audiencia y generas una conexión con la pintura, pues Devan la está interrumpiendo con estas piedritas. Y entonces lo que está pasando es que esta pared que él crea, este tipo de barrera, sugiere algún tipo de sufrimiento, que es mucho más evidente cuando vemos la pintura del lado derecho, por ejemplo, que tiene una lagrimita. Entonces, bueno, esta es una forma en la que Devan retrata y memoriza lo que es su propia existencia en el cuerpo que él habita. Em, yo creo que esto no es necesario explicarlo, pero de todas formas lo voy a decir. Él se encuentra empoderado a través de estas imágenes y de cierta forma empodera a todos los que se identifican con él también, porque su composición es muy sabia en sus pinturas. Su mensaje carga verdad e intimidad y eso es muy complicado de hacer, o sea, eso requiere yo creo que bastante valor. Sus pinturas sanan visualmente a sí mismo y a todos, como les platicabas, toda su comunidad. Em, su forma de comunicar visualmente es muy buena porque si tú ya has leído un poco de estos términos y ves estas pinturas, pues es muy evidente de lo que está hablando. Entonces, bueno, su forma de comunicar es excelente. Y bueno, como les explicaba, él lo que hace es que comparte su experiencia propia con todos aquellos que a lo mejor no lo han experimentado y aunque crean entender, a lo mejor no lo hacen realmente, ¿no? Como Devan. Entonces, bueno, otro ejemplo de otra artista que me gusta mucho es Ragni Pereira. Ella nació en Sri Lanka en 1985 y vive en Toronto. Ella cuestiona lo que es la hibridación, es decir, ser híbrido, tener una
identidad flexible, cuestiona el futuro, explora el futuro, y también la ascendencia y los ancestros, estudia la migración, bueno, les decía, las identidades flexibles y los mundos de los monstruos y los mundos de los sueños. Nada más como para darles una idea de qué tan exitosa es Ragni hoy en día. Ha expuesto en Canadá, en Inglaterra, en Sri Lanka, en Japón, en Suiza, en Nueva York, en Dubái y en Estados Unidos, alrededor de todo Estados Unidos. Estas son sus piezas, miren. Estas piezas me parece que se relacionan muy bien con el nomadismo y la globalización. Esta pieza del lado izquierdo, ambas están hechas sobre papel y ambas son técnica mixta. La que está del lado izquierdo, tuve la oportunidad de verla en persona y antes que nada es súper importante mencionar que esta pieza fue una comisión del gobierno de Canadá directamente para Ragni, es decir, bueno, o sea, habla de su trayectoria, ¿no? Si hacemos una lectura rápida como de estas dos imágenes, pues son dos figuras humanas que realmente son un poco andrógenas, porque no podemos decir a leguas si es un hombre o es una mujer en ninguna de las dos imágenes. Y ambas me parece que se encuentran muy seguras de sí mismas y muy cargadas de simbología hasta cierto punto mística, diría, mítica también. Ella estudia muchísimo la iconografía, o sea, los iconos, que ella recuerda, que ella crea, que ella define o de que ella conoce o conoció, ¿no? También busca definir a futuro, que se me hace bien importante. Entonces, bueno, la imagen del lado izquierdo, que les digo fue una comisión del Banco de Canadá, pues no tiene una estética occidental, de hecho todo lo contrario. Y su uso del color también me parece bien interesante porque es muy fácil encontrar la conexión con el arte de Devan, por ejemplo. La pieza del lado izquierdo se llama Viajero y la del lado derecho se llama Danzante. Ambas son de una serie de distintas piezas, o sea, son muchas parecidas de viajeros, muchas de danzantes. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la globalización. Yo creo que muchos hoy en día pensamos que la globalización es algo que va de la mano con la tecnología o con el Internet, pero realmente es algo que se impulsa puramente del comercio o principalmente del comercio. Porque, a ver, pensemos en las primeras civilizaciones cuando vivíamos cerca de una fuente de agua, es decir, de un lago o un río, ¿qué era lo que nos obligaba a movernos y entablar contacto con otra civilización? Pues bueno, lo hacíamos para comerciar, lo hacíamos para difundir nuestras creencias religiosas, lo hacíamos para explorar, o lo hacíamos para escapar del peligro, o simplemente por investigar. De hecho, en el Imperio Otomano, todos los que viajaban, todos los viajeros, eh, se consideraban unas personas que tenían un puesto muy alto dentro de la sociedad otomana, porque se creía que ellos ponían en peligro su vida, es decir, se enfrentaban a lo desconocido, con el puro objetivo de compartir al resto de su sociedad el conocimiento que iban recuperando en estos viajes. Entonces, hablemos un poco de nuevo de la pieza de Ragni, ¿no? Esta pieza que me parece la del lado izquierdo, se muestra una figura bien empoderada, una figura que realmente no es nada occidental y la titula así, precisamente, Viajero. Pero bueno, la hegemonía y la globalización se afectan directamente una a la otra, por lo que les decía hace rato, ¿no? Que entre más global sea una cultura, debería de haber menos hegemonía, a menos de que sea una sociedad muy dominante o de mucha dominación, como ha pasado en algunos puntos, eh, unos puntos tristes de la historia humana, ¿no? Pero bueno, antes del Internet y antes de que existiera la televisión, los aviones, los coches, etcétera, la globalización se daba a través de las imágenes. Entonces, volvemos a la importancia de la imagen, ¿no? La fotografía, los libros, las ilustraciones, las traducciones, porque todos ellos que hablaban muchos idiomas, generalmente eran los que iban acumulando más conocimiento. Entonces, también la globalización se daba antes a través de las importaciones, es decir, los objetos que traíamos, los souvenirs, ¿no? La cerámica, la ropa, las recetas, las especias, la caligrafía, los libros principalmente, porque eran puramente fuentes de conocimiento, pero también la imagen, la ilustración y la fotografía
y antes de la fotografía, pues la pintura. Entonces, tomando en cuenta que Ragni conoce todos estos conceptos, vamos a ver esta otra pieza de la serie que se llama Migrando los márgenes. Este mural se llama Tres figuras. Entonces, bueno, yo creo que habla muchísimo de qué importante es la globalización. Pero bueno, aquí creo que podemos notar un poquito más que está explorando cierto tipo de iconografía y que lo que ella busca realmente a través de su práctica es que las personas reclamen su poder personal y que vean realmente el futuro que viene con el ser multiculturales, es decir, con el multiculturalismo. Aquí hay una cita de Ragni. Ella habla de que, bueno, les digo, ella vive en Toronto, entonces habla muchísimo de su comunidad personal, de su comunidad primera con la que interactúa, que creo que es una forma muy inteligente de crear mejor impacto, porque si yo te estoy hablando a ti de lo que pasa aquí, donde tú estás también, pues es más fácil generar un impacto. Pero bueno, ella nos recuerda un poquito de que en Toronto, que se supone es la ciudad más diversa del mundo, ella cree que esta ciudad es un experimento, porque habla de dos documentos oficiales que son la Proclamación de Derechos Canadienses y el Acta de Libertades del Multiculturalismo. Ambas se escribieron en los 80s y ambas buscan reconocer y promover y entender las diferentes culturas y razas que se expresan en la diversidad canadiense. También buscan preservar todas estas culturas, mejorarlas, compartirlas y de esta forma promover la evolución y eliminar las barreras que complican la equidad. Entonces, obviamente, el hecho de que existan este tipo de documentos oficiales en algunos países habla precisamente de cómo la evolución va por ahí, ¿no? Y obviamente Canadá no es un lugar perfecto, o sea, no es un país perfecto, pero la razón por la que valoran mucho en este país el trabajo de Ragni, por ejemplo, es que ella busca tejer a través de sus imágenes la memoria del migrante, el diálogo del lugar de origen, las alianzas que mantenemos a nuestras madres, los legados que existen de la comunidad afrocaribeña y las diásporas indígenas, la perseverancia de la vida negra y el rescate de la historia africana en Toronto, y busca unir todo esto con los himnos de la clase trabajadora y la clase migrante, la clase de los suburbios y las estéticas de florecimiento, es decir, que visualmente se nota que la gente que a lo mejor vive fuera de los puntos de de mayor, es decir, las ciudades más grandes, que se nota que todavía no llegan al full florecimiento, que en este caso sería como la riqueza, tal vez. Y bueno, busca unir todo esto con la espiritualidad y el sacrificio. Entonces, ahí es cuando entendemos por qué el gobierno de Canadá apoya tanto la producción de Ragni, porque nos está tratando de recordar de las mismas bases de la cultura canadiense, que son estos dos documentos oficiales. Entonces, vamos a poner otro ejemplo. Este es un mural que hizo una artista mexicana que se llama Alisa Nissenbaum. Ella nació en el 77 aquí en la Ciudad de México. Estudió en la Ibero psicología y después fue al Instituto de Chicago a hacer su licenciatura y su maestría de arte. Hoy en día es profesora en Columbia University y este es un proyecto que igual, de la misma forma, le encargó el gobierno de Londres a ella precisamente. Voy a tomarme una pequeña pausita, les voy a enseñar este video que dura 5 minutitos, pero les va a gustar mucho, creo. A ver, vamos a ver si se pone play. Ya va, perdón. Bueno, sabía que esto podía pasar, entonces lo tengo acá. To all radios, and this is a radio check. You get different days, really.
There was a day I spent 3 hours holding a customer's hand. She went into a panic attack. And as soon as I held her hand, she would not let go of my hand. 3 hours. And I was like, wow. Different days. You must have so many stories like this. Yes. Now I can't wait to retire. to all the My name is Elisa Nissenbaum, and I'm based in New York. Before that, I was in Chicago, and I was born in Mexico City. I've been in residence here in Brixton for like 2 months and a half now. I arrived in December, mid-December. Now it's almost spring. I was like, wow. Perdón, si está escuchando ambas. You must have so many stories like this. Yes. Now I can't. Perdón, ya. It's the end of fall. It's been so interesting to work within the station itself. My studio is located in Brixton Station, which is like the hub where all of the Victoria line is operated from. For the past 7 years or so, I've been painting portraits of people who I meet either through teaching or working in particular community centers, and mostly thinking about my painting practice as a way of documenting a particular community or family that I've worked with over an extended period of time. We sent out an email for anyone along the Victoria line who wanted to participate in this project and just asked them why. And we got back all kinds of fascinating answers about mentorship, people who were teachers, who were interested in the arts, who wanted to bring their families to see themselves represented in the station where they work. They came first for a sitting where I posed them together. We did various different configurations just to see who was friends with each other or how they wanted to be depicted, and so this group wanted to be depicted together, and then I sketched it out just to get a sense of where everyone should sit, and then they always come and sit for me for anything from 3 to 5 hours. This is a practice that has been done for thousands of years, people sitting for a painting from life. And I feel like that provides a very kind of intimate exchange between the artist and the sitter. And I'm really interested in the conversations and the kind of space that comes out of that. Every time I paint a portrait, it feels like I'm relearning it, and because it's so complex to be sitting with somebody, and how do you it's like a kind of high order, how to translate their face and their skin and somehow their character into a painting. And I just get really fixated in the small passages of different tones of skin, and thinking about the temperature of different parts of the face, basically. And sometimes when I'm painting somebody, they'll be looking like a member of the royal family. Oh, being painted. So it's been a nice experience. Thank you so much for doing this. Lovely working with you. It was really fun painting you. I loved all your anecdotes. So you are still going to be working here? I'll be here for a month and a half. Okay, all right. I'll be popping up since. Please come by. See how it's going. This evening, all the sitters are going to see the finished painting for the first time. So I'm so excited to see their responses. I hope I changed the tights on one of the women. I made them purple rather than black, so I hope she's okay with that. This will be the unveiling party, which happens often with my work, where the first viewers are, the opening is for the sitters initially. It's so good. You can actually pick everyone out. It's really, really good. My family are all from Brixton, so I thought it'd be quite fun, and my friends, to come through Brixton Tube and think, is that her or? No, it is. Oh my God, for 6 months she's going to be looking down at coming into the station. It's beautiful. I like the idea that it looks as if we did it on the platform. That's fantastic. When I first did mine, because before she finished, she hadn't completed everything yet. So I was like, okay, what's it going to look like? Yes, but it's wonderful. I can't wait to see it out there. Painting has been photographed and then printed on a vinyl, which has then been inserted on a massive kind of 9-meter wall at Brixton Station. I think they just put it up yesterday at 4 a.m. I remember coming in here and painting till 4 a.m. when the whole station was closed, so it's amazing to see it
finally printed. It's vibrant, it's bright, it's great, and it's like a lot of the time underground staff people don't notice them, and now they've got bang, top of Brixton, there's your staff, that's what we're doing. And I love the colours and the different poses and people's expressions and even the uniform, we've got it all there, you know, yeah. The whole composition is kind of your temporal experience of as you walk to the subway. Entonces, bueno, lo voy a pausar ahí, pero se me hace que está increíble todo el proyecto. Nos podemos dar una idea de cómo fue que se desarrolló. Los subtítulos estaban un poquito malos, pero en general es esa la idea principal, ¿no? Ella estuvo trabajando en esta estación del metro y lanzó una convocatoria a todos los que trabajaran en el metro en esa línea, y las personas que quisieron ser retratadas estuvieron en un proceso de meses con ella hasta que terminaron la pintura y la imprimieron durante 6 meses estuvo impresa y colocada en la entrada de esta estación. Entonces, imagínense la cantidad de gente que vio esta imagen. Y algo que amo de este video realmente es la respuesta de la gente y qué emocionados y qué felices y qué bien y seguros de sí mismos se sentían después de tener esta representación de su trabajo y su comunidad puesta en un lugar tan público, de una manera tan... Lo que pasa es que la pintura tiene una historia de haber sido muy como de la realeza, ¿no? O sea, la pintura realmente, pues cuando se empezó o cuando tuvo su hit antes de la fotografía, pues era algo que en la historia occidental, de nuevo, pues no se podía pagar por quien sea. Entonces, esta es la connotación que carga la pintura. Y no sé si escucharon, pero una de las señoras que fue retratada dice que se siente, después de haber visto esto, que ella siente que es una de las miembros de la familia real en Londres. Entonces, bueno, expresa muy bien todo lo que les estoy explicando. Y bueno. Ok, sí, perfecto. Ay, ups. Ok, va muy, muy interesante la plática. Hay muchos detalles que ahora sí que yo tengo hasta aquí mi blog, estoy anotando, ¿no? Ciertos puntos de esta plática que me están llamando mucho, mucho la atención. Pues vamos ahorita a interactuar un poquito con el chat, ¿no? Leo Tobar, cuando proyectaste la imagen de Olimpia, bueno, la pintura de Olimpia, preguntaba ahí si tú crees que se habrá tomado de la misma forma, o sea, ese impacto que tuvo Olimpia al momento que se creó la Mona Lisa. Bueno, es que es diferente porque la Mona Lisa no está desnuda. Cuando se crea la Mona Lisa realmente fue también muy impactante en su época, pero fue más por el desarrollo de las técnicas pictóricas realmente, que lo que tiene esa pieza es que el fondo, es decir, el paisaje detrás del retrato de la Mona Lisa, está como cuando tomas una foto que no todo está perfectamente bien enfocado, el fondo estaba un poquito borrosito y eso generaba este aspecto como de profundidad en la imagen, y por eso fue que esa pieza causó tanta impresión. Pero Olimpia tiene un discurso diferente porque está desnuda y por este mismo tema de que era una prostituta. Sí, y aquí me parece también muy interesante, a lo mejor yo aportar una visión, ¿no? Esta idea de cómo Olimpia justo rompe con esta imagen de la mujer como nada más un objeto, como si fuera parte del bodegón, ¿no? Y sin embargo aquí, mediante la visión, esta autoridad de la mirada, cómo ya rompe ese paradigma de que no es nada más un objeto, ¿no? No es nada más otra cosa que fue pintada, ahí igual que la fruta o ciertos otros elementos, ¿no? Exacto, exactamente. Muy bien, entonces ando aquí, ¿no? Sigo revisando el chat, también un poquito ahí de mis notas. Igual Claro. ahorita todos los que están en la transmisión, ¿no? Si tienen dudas específicas de algún tema que está aquí compartiendo Paulina, por favor vayan ahí escribiéndolo y para pues obviamente estarlo comentando.
También en el chat tenemos al mismísimo Al Perea. Le mandamos un gran saludo, un abrazo, ahora sí que de parte de toda la comunidad IFAD, ¿no? Y justo comenta que está muy interesante este tema, ¿no? Muy interesante lo que estás platicando. Aquí yo creo, y estoy casi 100% seguro que tú estarás de acuerdo conmigo, Paulina, que naturalmente es muy importante trabajar la técnica pictórica y fotográfica, ¿no? Eso es básico, pero también este estudio de los símbolos, de toda la cultura que nos rodea, para que justo lo que nuestra cámara ahora sí que capta pueda generar comunidades, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí una pregunta rápida para justo todos los alumnos del IFAD. ¿Qué puntos recomendarías justo para esta creación de comunidades mediante la fotografía? Por ejemplo, creo que es bien importante, como hacía Ragni, por ejemplo, hacer comentarios de la comunidad en la que tú estás inmerso. O sea, hay tantos temas, hay tantas subculturas y hay tantos puntos interesantes de la cultura en México, por ejemplo, que creo que es bien importante y a lo mejor causaríamos un efecto mucho más, como mucho más fácil de señalar si estuviéramos hablando de algo que tú y yo conocemos, de tu experiencia personal, de la mía, de nuestro mundo, de la cultura que nos empapa aquí en donde estamos. Creo que de esa forma la simbología va a ser algo con lo que nos sintamos más cómodos también. Correcto. Y creo que también luego es el mismo castigue, por así decirlo, de la hegemonía, ¿no? Que tenemos esta visión cultural, ¿no? Muy aprendida y ahora sí que vemos allá a lo lejos lo que están haciendo nuestros vecinos, ¿no? Americanos, en vez de ahora sí que tomar atención de lo que sucede como tal en mi propia colonia, en mi propio municipio. ¿No? Entonces creo que ahí también es pues este juego, ¿no? De qué tanto ayuda la globalización pero qué tanto nos distrae justo de las personas más cercanas a nosotros, ¿no? Sí, sí, precisamente. Creo que es bien importante crear estos espacios, em, crear estos espacios donde distintas personas puedan sentirse representadas y puedan sentir que tienen un lugar. Porque si seguimos con este ritmo y este círculo de nunca acabar de la cultura que se nos vende o que se nos da a través de pues, algo tan sencillo como el radio o la televisión, o incluso es que ahora también las redes sociales juegan un papel bien importante porque nos empapan de cosas de otros lados. Pero, pero si seguimos con este ritmo y con esto es lo que absorbemos, esto es lo que ingerimos, esto es lo que escupimos, pues nunca vamos a cambiar este círculo de este tipo de cultura visual que está tan bien desarrollada ya y que Ujú. realmente le hace falta muchísimos espacios para personas que a lo mejor no encuentran su espacio ahí. Sí, sí, ahí es muy interesante cómo se repite ciertas ideas, se mitifican, pero como tú dices, ahorita se necesita más que nunca que la imagen represente de verdad a todos, ¿no? Pues estas personas, estas porciones de la sociedad que pues simplemente están abandonadas. Preguntan ahí en el chat, Rocío Peredo Jaime nos está preguntando que si también este mismo discurso puede ser aplicado al arte urbano, ¿no? Esta parte de lo que estás platicando. Ay, el arte urbano es una herramienta bien poderosa justamente para combatir la hegemonía, porque parte de la hegemonía en el arte va de la mano con quien sea que es el que está comprando o que está pagando la producción artística. Es decir, para entrar a un museo, bueno, no sé si les platiqué, pero realmente los museos grandes empezaron siendo a lo mejor la colección privada de algún rey, reina o monarca. Entonces, el arte urbano lo que hace es que da un espacio para todas estas personas que estamos produciendo y que a lo mejor no tenemos la accesibilidad para entrar a un espacio con tanto, o a un instituto con tanto renombre, digamos. Claro, y aquí también, ¿no? Un poquito de esta lucha de la hegemonía, de lo que es la imagen publicitaria. Ahora sí que robar, ¿no? Este espacio de vallas para otro tipo de propuesta, ¿no? Digo, obviamente hay algunas cosas que caen en el vandalismo y estos detalles, pero yo creo que esta idea, ¿no? De quitarle a las grandes empresas o corporaciones como que la pared y yo, miembro de la comunidad, hacer la mía, ¿no? Proponer y pues obviamente incluir a otros miembros de ese mismo espacio geográfico. Exacto, exactamente.
que va muy Excelente. de la Y mano. Perdón, perdón, te no, interrumpí. no, yo te interrumpí a ti. Una disculpa. No, está bien. Nada más iba a comentar rápido que pues aquí en México también está mucho el bagaje cultural del muralismo, que eran todas estas personas que buscaban precisamente sacarle provecho al arte urbano. Y es muy interesante ver cómo Alisa, por ejemplo, lo retoma de cierta forma en Londres, ¿no? Porque esta pintura, que aunque no fue un mural, se termina instalando de una forma que es similar al arte urbano. Correcto, correcto. ¿Qué te parece entonces si continuamos con tu presentación y al ratito volvemos a estos comentarios de la audiencia? Y pues también ahí yo, te digo, a lo mejor estoy yo ahí ahora sí que compartiendo cosas, pero es que es igual es un tema que me parece muy apasionante, ¿verdad? Muy interesante y pues ahora sí que aprovechándote así de primera mano, pues hasta yo aprendo así. Ah, muchas gracias. Pero bueno, sí, entonces si quieren continúo. Ya nada más les iba a platicar un poco de lo que hago yo, que creo que va un poquito de la mano con todas estas ideas, pero lo que estoy tratando de hacer también es trabajar mucho la idea de la autorrepresentación, que es como que abrirte tu espacio por ti mismo, básicamente, ¿no? Y bueno, esto es similar a la fabricación de tu imagen, pero es diferente, o sea, creo que se puede confundir un poco con lo que es usar una máscara, por ejemplo, pero la razón por la que estas dos cosas se diferencian es porque la identidad pública, que tiene fines sociopolíticos, perdón, nos encamina un poco hacia la libertad, o sea, nos da más espacio, nos da más tiempo, nos hace sentir más eh, como contentos con nuestro presente. Y, por ejemplo, esta pintura se llama Un cuarto en Sherburne. Trato de incorporar un poquito estas ideas del muralismo en el tamaño de la pieza, que mide 2 por 4 metros, o sea, es un óleo bastante grande. Y esta pieza me gusta mucho porque a pesar de que me siento muy, muy representada en mi propia imagen, no son autorretratos. O sea, esta imagen la hice sin usar imágenes de referencia y es que esto pasa mucho con la pintura, que generalmente usamos una fotografía para de ahí empezar a pintar. Y a mí se me hace que este tipo de traducción visual le resta como que mucha fidelidad y autonomía a las imágenes. Entonces, esta fue una de las primeras pinturas o piezas como más formales que hice sin una imagen de referencia. Es decir, sacando y trabajando puramente lo que traigo ya en mi bagaje visual o cultural, ¿no? Entonces, bueno, como soy una mujer, me parece muy fácil o me parece muy automático trabajar con el tema del cuerpo femenino, porque yo creo que es lo que mejor conozco y también es lo que más recibimos a través de, pues, de la publicidad, simplemente, ¿no? Eh, y bueno, el título hace referencia a una calle en Canadá que se llama Sherburne, que es una calle en medio del centro donde hay pues obviamente corporaciones grandes y pues edificios como grandes y lindos, pero hay un pequeño parque en medio de la nada donde de repente em, se manifiesta un problema social muy grande en Canadá, que es como todas las personas que tienen adicciones que terminan en las calles. Entonces hay mucha gente sin casa que vive en medio de una zona pues elegante realmente. Entonces, por ahí estaba mi casa, en uno de esos edificios cerca de ese parque. Entonces, por eso hago referencia a esta calle en el título. Pero bueno, esta otra pieza es una de mis favoritas. Se llama Una montaña se despierta, es más pequeña, es una composición cuadrada. Y bueno, traigo mucha igual la estoy haciendo sin imagen de referencia, es decir, todo puramente de mi imaginación. Y bueno, creo que traigo mucha iconografía mexicana, o sea, se me hace muy chistoso porque generalmente las lecturas que recibo cuando no estoy aquí es que es una pintura muy mexicana. Y a mí me saca un poco de onda porque realmente no era algo que yo había considerado antes. Pero en esta pintura como que trato de apoderarlo y trato de como sentirlo más mío. Y por ejemplo, si ven esta montaña que está aquí atrás de estas piernas, bueno, hago referencia al Iztaccíhuatl porque realmente estas piernas que siguen del mismo color de la montaña, para mí son una referencia muy directa a la mujer dormida, ¿no? Que bueno, yo creo que se está despertando en México, que bueno, suena un poco cursi, pero realmente con todos los problemas sociales que hay hoy en día de género en México,
Pues por primera vez lo estamos por lo menos discutiendo y por lo menos le estamos generando un espacio más como más oficial, o sea, por primera vez estamos discutiendo realmente de estos tipos de problemas que pues que siempre han existido y que hablan de una lucha de poder y hablan de cierto tipo de tensión cultural y, y de alguna forma creo que van muy de la mano también con pues que no estamos respondiendo realmente a nuestro presente, simplemente estamos actuando de un set de creencias que traemos heredado de generaciones antiguas o de imperios antiguos o de cosas viejas, ¿no? De cosas anticuadas. Y bueno, y por último quiero nada más introducir estas dos piezas, que son una serie de retratos en la que estoy trabajando ahora. Estoy regresando un poquito a la imagen y estoy tratando de hablar de estos aspectos como un poco lo contrario de naturales, lo contrario de autónomos, lo contrario de orgánicos, que nos aportan las redes sociales a nuestra interacción diaria social, que me parece que ahorita están muy exagerados y muy amplificados precisamente por la pandemia, porque estamos interactuando como hoy ahorita de maneras más digitales que personales. Y bueno, esto es lo que estoy tratando de expresar con el uso de color de estas imágenes. Me las recibí a través de una red social, es decir, de Instagram. De ahí recibí todas estas imágenes con las que estoy trabajando una serie de 10 retratos que van a estar en exposición. Luego les puedo pasar el link de eso también. Y bueno, son una instalación que van de la mano con un audio que lamentablemente ahorita no lo puedo sacar, pero es un, bueno, voy a ver si lo encuentro rápidamente, pero es, es una, es una entrada de audio de un diario de todas las personas que están siendo retratadas, que hablan de qué encuentran de diferencia entre el momento en el que tomaron esta fotografía de sí mismos y después de todo este proceso de traducción a una imagen en óleo, que incluye un poquito, pues, sin querer realmente, porque no era mi intención, el tiempo que estamos viviendo ahorita, que es como toda esta locura de la pandemia. Eh, y bueno, y con eso concluyo mi ponencia y mi conferencia el día de hoy. Y nada más les quería agradecer muchísimo por haberse tomado el tiempo de escucharme. No sé si haya más comentarios también o dudas. Y yo aquí agregar, agradecer, ¿no? Por compartir, ¿no? Porque creo que aquí algo que siempre procuramos en el IFAD es dar o promover la idea de que en la creación, en la producción creativa, sea fotografía, pintura, ilustración, diseño, no debe de existir esta visión de competencia, ¿no? De que yo soy mejor que tú, yo pinto mejor que tú y te empujo, te pongo el pie, ¿no? Sin embargo, más bien de convivencia, que en lo que tú eres buena, lo que tú llevas, ahora sí que este camino tan amplio, esta experiencia tan rica, pues justo que lo compartes, ¿no? A los demás. Entonces, por eso, pues te lo agradecemos mucho, mucho. Y sí están Ay, muchas llegando gracias. más aquí comentarios, más preguntillas. Insisto, yo ahora sí que como punto aquí mediador, pues ya también tengo mis preguntas armadas, entonces a lo mejor, jiji, abuso un poquito de ese poder, ¿verdad? Pero vamos a darle primero salida al chat, ¿no? Aquí nos preguntan ¿qué piensas sobre el préstamo iconográfico para comercializar? ¿No? Por ejemplo, en la moda, en el mercado de la moda, cómo se utilizan ahí patrones de diversas culturas. Ay, ese es un tema bien complicado porque, como les platicaba con las piezas de Devane, por ejemplo, una cosa es celebrar las culturas que en algún punto a lo mejor no fueron la norma o que en el pasado no tenían este espacio tan amplio para expresarse a sí mismos, que igual y no, o sea, bueno, realmente yo no pertenezco, por ejemplo, a las comunidades a las que pertenece este otro productor artístico o estas otras personas que se identifican con cierta cultura, por ejemplo, las puedo celebrar, pero creo que sí hay un límite un poquito como, pues muy ambiguo, donde tenemos que poner un freno y sí tenemos que respetar también que, pues, que sí hay ciertas cosas que no nos pertenecen. Y por ejemplo, por poner un ejemplo muy simple,
hay muchos turistas que, por ejemplo, van, yo que sé, a República Dominicana y regresan con rastas, ¿no? Pero pues no es, no es una expresión de su cultura. Entonces, a lo mejor lo hacen por celebrar otros aspectos de otras comunidades que ellos agradecen, pero realmente sí tenemos que estar conscientes de que hay ciertas personas que consideran una expresión de sí mismos, pues, del diario o que no pueden cambiar de sí mismos y que puede ser un poco complicado, ¿no? O sea, creo que simplemente es algo muy ambiguo. Siento que va mucho de la mano de ti como consumidor. Sí, concuerdo ahí con la palabra que utilizas, ¿no? Ambiguo. Todo este proceso de apropiación cultural, ¿no? De tomar recursos que, como tú dices, puede ser de buena fe, celebrándolo, ¿no? Adoptándolo en esa visión globalizada, pero como dicen por ahí, ¿qué tanto es tantito? ¿No? Cuando ya tomas estos recursos que son muy propios de una visión tanto social y obviamente hasta étnica, y ya lo llevas a otro panorama, entonces ahora sí que lo estás diluyendo, se lo estás robando, se lo estás quitando. Y creo que aquí pues nosotros como mexicanos lo vemos, ¿no? En la parte de esta mezcolanza que hace entre Halloween y Día de Muertos, que para mí creo que la parte de Día de Muertos es algo muy personal, ¿no? Muy privado, porque es justo la conexión que tenemos que pues con las personas que ya no están, ¿no? Con nuestros antepasados. Exacto, sí, es un muy buen ejemplo realmente, que sí hay culturas que a lo mejor no entienden que la forma en la que celebramos esta conexión con las personas que fallecen, por ejemplo. Exacto, exacto. No es nada más ahí las calaveritas, ¿verdad? Bien bonitas, no es nada más la música ahí que aparece en películas, no, sino es todo lo que hay detrás. Exacto. Muy bien, ando aquí justo revisando qué otro tipo de preguntas tenemos. Aquí me parece interesante que Leo Tobar nos comenta que le parece muy interesante la conferencia, totalmente de acuerdo. Y justo aquí que cómo abarcas la parte de la historia, ¿no? Pero además metes específicamente el espacio-tiempo en el que se está dando, ¿no? Este también contexto historiográfico, ¿no? Por así decirlo, porque ya con esta información no es nada más consumir como tal la obra, la fotografía, sino cuestionarla, ¿no? Saber, pues obviamente, que si se nos está imponiendo algo, como mencionabas ahí, la hegemonía, ¿no? ¿Qué tanto me funciona para mí y qué tanto abarca para mi producción? O al revés, ¿no? A lo mejor si hasta le quita ahí fuerza. Sí, sí, realmente, bueno, el arte yo creo que es algo bien complicado porque como, no sé si han escuchado por ahí que realmente todo ya está hecho y que el arte siempre es una copia de otra copia y que realmente sí estamos procesando el mundo en el que vivimos y lo estamos expresando de una forma que a lo mejor alguien más ya lo expresó de esa forma. Em, pero yo creo que sí es bien importante pues mantenernos fiel a por qué hacemos lo que hacemos. Sí, y aquí luego sí, digo yo siendo más ilustrador, obviamente yendo hacia la parte ya, recientemente más hacia la parte comercial, pues sí debes de tener como este andar, ¿no? De la cuerda floja, de lo que te piden generar, y obviamente también ahí como un proceso creativo, pues quieras o no, siempre dejas algo de ti, ¿no? En cualquier dibujo, en cualquier foto, ¿no? Que generas. Entonces creo que eso sí nunca se debe de olvidar. Sí, y es bien complicado también, aunque te quisieras deshacer de tu forma de expresarte visualmente, pues muchas veces no se puede también. Sí, luego esto nos ayuda, ¿no? En esta parte de la creación de un estilo propio y obviamente es parte, ¿no? De lo que nos identifica frente a otros personajes creativos, pero al mismo tiempo, pues puede ser arma de dos filos, ¿no? En el que ya nos quedamos encasillados y hasta un poquito como flojos, ¿no? En esta nueva producción o redescubrimiento, a lo mejor de cómo generamos imágenes. Exacto. Sí, 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 tienes toda la razón. Excel. Ok, sigo aquí revisando como tal comentarios. La verdad es que la mayoría de lo que comparten es justo, para empezar, que les gusta mucho tu obra, lo que acabas de compartir, ¿no? Tiene ahí ahora sí que excelente aceptación, ¿no? Y a lo mejor aquí una última pregunta que me llamó la atención ya para pasar ahora sí que a las despedidas.
Mencionabas ahí el uso de materiales en técnica mixta, perdón, el uso ahí de materiales raros, a lo mejor justo para para utilizarlos como símbolos. ¿Tú has utilizado algún material extraño dentro de tus pinturas o qué nos puedes contar al respecto? Pues yo creo que en expresiones más como experimentales fue un poco más en el grabado, que en algún momento lo que hacíamos era con la placa de cobre, que también el grabado en cobre me gusta mucho, marcarlo de formas donde la mano del artista pues no estaba para nada, ¿no? Por ejemplo, lo que hice era romper una botella de vidrio, poner la placa sobre los vidrios y yo con unas botas sobre la placa bailar con un hula, que bailó con un hula. Y entonces, bueno, después de unos minutitos realmente, ya la levanté con unos guantes y todas estas marcas que se quedaron en la placa de cobre las imprimí con tinta. Entonces, bueno, eso yo creo que es lo más experimental que he hecho, pero no lo he metido en mis pinturas tanto. Ok, ahorita que cuentas este proceso me recordó un poquito a Jackson Pollock, ¿no? Como su pintura en movimiento, justo mediante su movimiento corporal, pues generaba su obra. Sí, es otra forma de hablar del cuerpo. Exacto, exacto. Pues bueno, aquí revisando el chat, creo que ya no tenemos otra pregunta, ahora sí que guardada. Entonces, pues estaríamos finalizando como tal esta transmisión. De nuevo, de parte de toda la familia FAD, ahora sí que de todos los que vieron esta transmisión, te agradecemos muchísimo, muchísimo por lo que acabas de compartir. La verdad, este manejo de la imagen, el icono, y las puertas que abre y cierra, creo que es algo que se tiene que estar estudiando constantemente, ¿no? No nada más quedarnos con la información que nos acabas de compartir, sino como que siempre estarla actualizando. No sé si quieras compartir algo más antes de despedirnos. No, muchísimas gracias a ti, Luis, y a Alifaz también por haberme invitado y pues nada, a todos los que me estuvieron escuchando. Muchas gracias. Gracias, gracias. Les recuerdo a todos los que están viendo la transmisión que ahora sí que no se despeguen de sus pantallas, ya sea laptop, computadora, dispositivo móvil, tablet, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero no se nos vayan porque tenemos ahorita, ¿no? En un ratito, para concluir como tal el día de hoy, tenemos ahí la presencia de Salem McBonney, ¿no? Que va a estar dando pues también una ponencia, una plática igual de interesante que la que acabamos de vivir. Entonces, no se me distraigan, sigan ahí checando que el módem tiene la conexión bien para que revisen a Salem y lo que nos tiene preparado. Gracias de nuevo a todos, espero que les haya gustado la plática de hoy y pues ahora sí que seguimos en contacto. Muchas gracias.